Muy bien. Bueno, estamos ya, eso fue lo que vimos el día de ayer. O sea, en resumen, lo que vimos el día de ayer fue cómo obtener la resistencia en un circuito. Pues ya vimos que circuitos puedan haber dos cargas o más, pero pues va a depender de cómo estén conectadas, ya sea en serie o en paralelo. Y ahí fue donde vimos la fórmula para conectarlas en serie y la fórmula para conectarlas en paralelo. Pues aquí es lo que estuvimos viendo ayer. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí de, sobre los ejercicios de ayer, ¿verdad? Con las fórmulas todo está bien, se comprende perfectamente por mi parte. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues, hoy lo que vamos a hacer, también lo que me estaba tardando, fue porque nos encargó el director algo. O sea, estaba checando lo del número de seguridad social. Ya ven que se los pidió, no sé ustedes cómo les haya ido, si ya entregaron la hojita que le está pidiendo. Y yo se lo mandé el correo que indicaron, yo lo mandé, no sé los demás compañeros, no sé. Ok, muy bien, Julio. Yo también creo que ya lo mandé, profe. Y los aquí también ya lo mandé. Ok, muy bien, Jorge. Ya, profe. ¿Qué tal, Antonio? Eh, ¿También lo mandaste tú, ¿verdad, Antonio? Sí, el correo del número del Seguro Social. Ok. Sí, le estaba pidiendo una hojita, creo que el link que igual ahí ya le comento que ustedes ya mandaron lo que es el correo que comenta, y pues ya nada más faltaría que nos diga si así lo quieren o hay algún detalle, ¿verdad? Porque estaba diciendo que mandaron una hojita, no sé si mandaron esa hoja o no me mandaron el puro número. No, yo mandé un archivo PDF que me generó ahí la página. Ah, exacto, muy bien. Sí, igual, una ficha era. Exacto, sí, está bien, Julio, está bien, Jorge. Y Antonio, Sí, profe, yo también en lo de eso de lo de la página también lo tenía. ok, muy bien. Bueno, entonces ahí nomás faltaría a mí preguntarle a los demás compañeros, ¿eh? Ya nos está comentando el director que pues, los compañeros de la Ciénega pues ahorita están en un curso de inducción. O sea, ellos ya como que la unidad ya les está ahí permitiendo, pues van a trabajar yo creo ahí en la unidad sobre las prácticas que vamos a estar realizando. Entonces ellos tienen que llevar un curso de una inducción de seguridad para saber los peligros o algunos accidentes que pudieran ocurrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por eso me estaba comentando el director que ellos no se van a poder conectar los días, pero pues ahí vamos a estar ahí trabajando nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces ese era el anuncio que les quería comentar, pero pues ya están diciendo que lo que es Julio, Jorge y Antonio ya entregaron lo que es el documento que está pidiendo el director. Pues muy bien. Vamos entonces nosotros a continuar. Les comentaba yo que lo que vamos a ver el día de hoy, pues ahora va a ser cómo es que se comporta. Ya vimos, este, por ejemplo, lo que es la resistencia en un circuito en serie y en un circuito en paralelo, cómo lo vamos a calcular. Vamos a checar ahora lo que es voltaje y corriente. Vamos a ver cómo se comportan estas dos variables eléctricas en un circuito, y va a depender del tipo de circuito, ¿vale? Entonces, lo que son estos dos tipos de variables, aquí las define mediante esta persona que se le llama Kirchhoff,
y él las define como ley de corriente y ley de tensión. Entonces algunos les dicen la primera ley de Kirchhoff y otros y la otra la segunda ley de Kirchhoff, pero nosotros con que podamos definirlo así, pues si la primera o segunda, nosotros vamos a ver que una es para la corriente y la otra es para la tensión, así de sencillo. Entonces a ver qué es lo que nos dice la ley de corriente de Kirchhoff. Dice, se puede expresar como una ecuación matemática, ya ven que pues nosotros es más fácil denotarlo con una ecuación matemática que toda la oración. Entonces, la ecuación establece que la suma de todas las corrientes que entran en el nodo y todas las corrientes que salen del nodo debe ser igual a cero. Entonces aquí ya habíamos comentado que por ejemplo un nodo sería, lo podemos de hecho hasta representar de esta forma, para que vean que es un solo nodo. Vamos a borrar esto. Ya tenemos las cargas, que son 3 para este circuito. Entonces, pues ahí tenemos sus extremos. Ahí los habíamos comparado como los brazos, ¿verdad? De unas personas. La carga 1, la 2 y la 3. Entonces, aquí también estaría lo que es el símbolo de la batería en sus extremos. Entonces, todos estos extremos están conectados aquí en este punto, en este nodo. Y todos los otros extremos, o sea, el otro extremo que falta, están conectados a este nodo. Hemos dicho que un nodo pues iba a depender, la diferencia era de que íbamos a tener un voltaje igual, es decir, si ya tenemos un voltaje diferente es porque ya es otro nodo. Entonces esa era la característica. Entonces aquí lo que nos va a decir, o lo que nos dice la ley de Kirchhoff de corrientes sobre la corriente, es que dices, pues tú vas a sumar todas las corrientes que entran y vas a restar todas las corrientes que salen. Entonces esa sumatoria debe dar igual a 0. Entonces nosotros pues ya sabemos que la corriente sale del positivo de la fuente. Entonces esa sale y entra a este nodo. Ya también nosotros vimos que un nodo pues son simplemente como un empate o un amarre. Entonces aquí en este amarre donde están conectadas se fijan todos los extremos. ¿Por qué? Porque este punto es común para todos los extremos de los elementos, tanto de la fuente de energía como de las 3 cargas. Entonces aquí nosotros sabemos que la corriente entra y se tiene que dividir. Entonces se tiene que dividir para esta carga, se tiene que dividir para la segunda y se tiene que dividir para la tercera. Entonces aquí es donde hacemos esta formulita. Fijan, esta le va a poner la corriente total porque es la que sale de la fuente. La corriente 1, que es para la carga 1, la corriente 2 para la carga 2 y la corriente 3 para la carga 3. Entonces aquí nos dice la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sabes qué? Tú vas a sumar todas. Entonces vas a agarrar como las que entran a este nodo como positivo. Entonces la corriente total es positiva. Y luego la corriente 1 pues es negativa. La corriente 2 es negativa porque sale del nodo. Y la corriente 3 también es negativa porque sale del nodo. Entonces todas estas sumatorias debe dar igual a 0. Y así, esto sería, como quien dice, la ley de Kirchhoff para lo que es las corrientes. Así, sigan, esto es lo que nos dice. Esto es lo que nos dice y pues aquí lo podemos nosotros expresar matemáticamente. Entonces, esto es para un nodo.
Y aquí simplemente nos dice lo que acabamos de hacer. Los valores positivos y negativos solo se usan como un método para representar la dirección de la corriente con respecto al nodo. O sea, aquí lo del positivo y negativo nada más estamos viendo las corrientes que entran y las corrientes que salen del nodo. Es lo único que nos representa esos positivos y esos negativos. ¿Vale? Si se fijan, aquí pues es muy sencillita esta ecuación. Entonces, sería la ley de corriente de Kirchhoff. Le vamos a poner ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, esta pues también hay que anotarla, tenerla ahí en sus anotaciones, porque ahí la vamos a tener presente y vamos a ver cómo es que se comporta la corriente y el voltaje, ¿sí? Si digan, pues la corriente se va a comportar, aquí lo estamos viendo en un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la corriente pues se va a separar dependiendo de los caminos que tenga que separarse. Por ejemplo, aquí tenemos dos caminos, y luego aquí otros dos caminos. Los únicos, que digan, aquí nosotros decimos que en este otro circuito, ¿por qué? Porque aquí se ve mejor la representación de la corriente en el nodo. En cambio acá, si digan, aquí podría decir, a ver, es que aquí tenemos un nodo y sale esta corriente que va para la carga 1 o la lámpara 1, y luego esta corriente. Por esta corriente, si digan, no le ponemos un nombre porque no, aquí entre este nodo y este segundo nodo no hay ninguna carga, por eso lo ponemos como un solo nodo. Aquí está representado como un solo nodo. Entonces siempre va a ser importante pues saber las cargas que tenemos entre estos dos puntos. Como no hay nada, hasta acá es donde se vuelve a dividir. Aquí tenemos la corriente 2 que va para la carga 2 y la corriente 3 que va para la carga 3. Entonces, por eso decidimos aquí colocar este diagrama para que se viera un poquito mejor cómo es que se comporta la corriente en este nodo, ¿sí? Entonces, así estaríamos checando, obteniendo la fórmula de la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a ver ahora para lo que sería la ley de tensión de Kirchhoff. Pues aquí nos dice, otra ley fundamental de los circuitos eléctricos establece que la suma de las tensiones de un circuito es igual a cero. Esta ley se denomina ley de Kirchhoff, ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, pues también, ¿verdad? Vamos a hacer una sumatoria, pero ahora de tensión. Dice, la tensión es una comparación del potencial existente entre dos puntos. Entonces ya ven que ustedes siempre hemos visto que el multímetro tiene dos puntas. Entonces esas dos puntas pues siempre la vamos a estar colocando, ahora sí que una punta a una referencia y la otra punta hacia donde queremos leer ese voltaje. Por eso tenemos dos puntos. Circuito. Entonces, aquí nos dice que la tensión suele medirse entre nodos consecutivos de un circuito para calcular la tensión utilizada por un dispositivo entre nodos. O sea, si nos mandaran a leer el voltaje que hay, por ejemplo aquí en esta lámpara, nosotros le haríamos así. Tenemos el multímetro y tenemos que leer el voltaje de esta manera. Si digan, nosotros dijimos que el voltaje se mide en paralelo con lo que queremos medir. Aquí tenemos el multímetro conectado en paralelo con la carga a la cual queremos medirle el voltaje. Entonces, si lo vemos, este se representa un nodo. ¿Por qué? Porque está conectado, está el empate entre la lámpara y lo que es la fuente.
este otro nodo es el empate o la conexión entre la lámpara 1 y la lámpara 2. Y luego este nodo sería la conexión o el empate entre la lámpara 2 y la lámpara 3. Y este último nodo sería la conexión entre la lámpara 3 y lo que es el negativo de la fuente. Entonces por eso aquí nos dice que nosotros vamos a estar checando lo que es el voltaje entre dos puntos, y casi siempre es entre nodos consecutivos. Por ejemplo, si queremos leer ahora el voltaje en la lámpara 2, lo pondríamos aquí, ¿verdad? Aquí está el multímetro con la opción de medir voltaje, y lo que es la punta positiva, la voy a poner aquí en rojo, la pondríamos aquí conectado a este nodo, y lo que es la punta negativa, que le damos señalado con azul, sería conectado a ese nodo. De esa forma yo estoy conectando lo que es el multímetro en paralelo con la carga 2, y ahí estaríamos nosotros leyendo el voltaje de esa lámpara. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, vamos a de una vez a poner cómo leemos el voltaje. Lo voy a poner en negro las dos puntas para no hacerlo más tardado. Entonces, digan, aquí tenemos los consumidores, y luego también de hecho podemos medir el voltaje a lo que es nuestra fuente de energía. Entonces ahí tenemos esto. Ahora, pues lo que nos dice la ley de Kirchhoff, dice, la suma de las tensiones de un circuito es igual a cero. Entonces vamos a hacer también esto. Entonces, las fuentes son las que nos entregan energía, por lo tanto van a ser positivas. Y las cargas, que son las lámparas, son las que consumen, por lo tanto le vamos a colocar el signo negativo a estos voltajes. Entonces aquí en este circuito tenemos una fuente y tres cargas. Entonces nosotros podemos medir en total 4 voltajes, 4 tensiones. La de la fuente, por ejemplo, vamos a hacer la sumatoria. Aquí tenemos el voltaje total, y que sería positivo porque es la fuente, y luego el voltaje que hay en la lámpara 1, le voy a poner voltaje 1, le pongo negativo porque es consumidor. Voltaje 2, le voy a poner el voltaje que hay aquí en la lámpara 2, y el voltaje en la lámpara 3 también es negativo porque está consumiendo. Entonces nos dice la ley de tensión de Kirchhoff que esta sumatoria pues también me debe dar igual a 0. Vamos a así ejemplificar, ¿verdad? Por ejemplo, que la fuente es una pila de 12 volts. Entonces yo, por ejemplo, que lea el voltaje en 1 y esto valga 2 volts. Y luego el voltaje en la lámpara 2, que valga de 7 volts. Y luego el voltaje en la lámpara 3 va a valer 3 volts. Entonces, si yo hago la sumatoria, por ejemplo, 12 menos 2 serían 10. 10 menos 7 serían 3. Y 3 menos 3 serían 0 volts. Se fijan, aquí estaríamos nosotros estaríamos comprobando lo que es la ley de tensión de Kirchhoff, de que la sumatoria en un circuito pues siempre nos va a dar 0. Es decir, como quien dice, el voltaje de una fuente se va a repartir en el voltaje de las diferentes cargas. O sea, no debe de ahí de que pues me faltó, o pues me está sobrando voltaje en este circuito, no. Pues la energía que está proporcionando la fuente es la energía que va a estar pues consumiendo las cargas. Ahora sí que pues va a depender de las cargas, ¿no? ¿Cuál consume más? Pues la que tenga más resistencia. Entonces, de esa manera nosotros ya pues aquí vemos ahora sí lo que es la ley de tensión de Kirchhoff y la ley de tensión, perdón, la ley de corriente y la ley de tensión de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, Profe, sí, adelante. entonces me podría explicar
¿Dónde sacó los números? El de 12 voltios lo sacó de la batería, ¿no? Eso sí. Sí. Pero el 7 ¿de dónde lo sacó? Ah, ok. Bueno, aquí Ajá. simplemente fue para... Haz de cuenta que tomé estos valores de voltaje así al azar. Haz de cuenta que dije, no, pues este va a ser de 7 volts, perdón, va a ser de 2 volts, 7 volts y de 3 volts, ¿sí? O sea, fue un ejemplo, ajá, así en general. Por ustedes cuando estemos aquí en esta práctica, porque lo que estamos viendo ustedes los van a practicar para que realmente ustedes corroboren que las leyes eléctricas, tanto a partir de los parámetros eléctricos, ustedes mismos la comprueban. O sea, van a decir, a ver, pues vamos a conectar una fuente y vamos a conectar tres cargas. Y si digan, van a estar conectadas en serie, entonces vamos a checar, a ver, o sea, yo voy a comprobar esta ley de tensión, de que pues la sumatoria de las tensiones no tiene que dar igual a cero. Sería la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, pues de hecho, esto lo podemos comprobar. Aquí, por ejemplo, si fijan, este, tenemos que saber por qué conectar en serie y por qué conectar en paralelo. Una pregunta sería, ¿cómo creen que ustedes estén conectadas sus lámparas ahí en sus casas? ¿Están conectadas en serie o están conectadas en paralelo? Paralelo. ¿Por qué serían paralelos? Paralelo, ¿no? ¿Tienen alguna idea del por qué en paralelo y no en serie? Pues para que prendan en diferente tiempo, ¿no? Porque si fuera en serie tendrían entonces al mismo tiempo, ¿no? Bueno, yo creo, ¿no? Bueno, sí suena muy lógico la respuesta, ¿verdad? O sea, que digamos, aquí yo tengo un interruptor, que es el elemento de control, y que dijera, no, pues este foco es es el de la sala, y este es el del cuarto, no sé, este va a ser el del baño, La cocina. o el de la cocina, ¿verdad? Entonces, pues ya ven que tenemos, pues, diferentes interruptores, ¿no? O sea, diferentes, como dice Julio, diferentes apagadores. Pues uno es para la sala, tenemos otro apagador para el cuarto y otro para el baño. Entonces aquí, si nosotros abrimos como lo está representado, pues de hecho va a interrumpir lo que es la corriente y ya no va a haber este flujo de corriente a ninguno de los tres lámparas. Entonces, que dijeran, no, pues que con este interruptor se prenden, cuando lo cerramos se prende el de la sala, el del cuarto y el del baño. Realmente no queríamos eso, ¿verdad? Lo que queríamos es de que pues estén independientes, y para eso lo tenemos en paralelo. Entonces ahí estaría muy bien respondió la pregunta, o sea, estaría aquí cada quien con su apagador independiente, y luego aquí tenemos nuestra fuente de alimentación. En este caso le voy a poner una fuente de energía de batería, ¿sí? Entonces digan, aquí en este circuito, cuando yo cierre este interruptor, pues la corriente va a venir por aquí y ya vamos a tener encendida esta lámpara. Estas dos, pues ahorita no la estamos usando, pero en el caso de lo que quiera yo cerrar esta, ahora la corriente aquí va a llegar y va a decir, pues me tengo que separar, la corriente va para acá y la otra para la otra carga que se encendió, y de esa manera nosotros estamos independizando las tres cargas. Entonces, muy bien, eso sería una respuesta para la cual nosotros tenemos las cargas conectadas en paralelo. Y otra muy importante también es porque, si digan,
en un circuito en paralelo, nosotros tenemos la tensión, es decir, la lámpara 1 está conectada al positivo y al negativo de la batería, la lámpara 2 está conectada al positivo y al negativo de la batería, y la lámpara 3 hace lo mismo, es decir, las tres están conectadas a la fuente, y si la fuente es de 12 volts, las tres van a estar conectadas a 12 volts. ¿Qué sucedería en un circuito en serie? ¿Ven? Y tenemos los 12 volts. Pero lo que acabamos de ver ahorita con la ley de tensión de Kirchhoff, estos 12 volts en un circuito en serie, esto es así como que fundamental, porque pues muchos chavos aquí se confunden ya cuando están haciendo prácticas con el Inge Raúl o de circuitos industriales, o de hecho primero pasan por circuitos residenciales y luego ya ven electricidad industrial. Pero algo que nos falla mucho es esto, de cómo es que se comporta el voltaje en un circuito en serie. Y lo acabamos de ver ahorita con la ley de tensión de Kirchhoff. Aquí lo voy a poner voltaje total menos el voltaje, lo voy a poner aquí, en este caso los voltajes que tengamos en nuestro circuito. Por ejemplo, para nuestro caso, ¿cuántos consumidores tenemos? Tenemos 3. Entonces, por eso yo tengo representada mi tensión con este de voltaje total. Es el de la fuente, es el que va a entregar la energía. Y tengo como negativos los que van a ser los consumidores de voltaje. Son 3 cargas. Entonces, esto me tiene que dar igual a 0. Aquí dijimos que era 12 y luego aquí tenemos las cargas. Por ejemplo, que dijera, no, pues que estas lamparitas se van a encender a 12 volts. Entonces, se digan, entonces son del mismo, como quien dice, de la misma capacidad. Si nosotros la conectamos aquí, vamos a ponerlo de esta manera. La fuente me va a entregar 12 volts, ¿vale? Dijimos que es positivo. Y luego lo que es la carga 1 me dice que me va a consumir 12 volts de energía. Y luego la carga 2, 12 volts. La carga 3, 12 volts. Eso me tiene que dar a 0 para respetar una ley que ustedes van a comprobar, que es la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, si digan 12 positivos menos 12 negativos, pues aquí ya da 0. Y luego menos 12 menos 12, pues aquí ya no se cumple. ¿Por qué? Porque me está dando menos 24 volts. Significa que pues necesitamos 24 volts. Y aquí pues no coincide, o sea, no se está respetando lo que es la ley de tensión de Kirchhoff, que me tiene que dar igual a 0. Para que eso sucediera, vamos a borrar esto. Para que se respete la ley de Kirchhoff, tendría que pasar esto. Fíjense. Aquí lo voy a poner para que vean otra vez que tiene que dar esto. Eso es una ley fundamental y se debe respetar y sucede en los circuitos. Entonces la fuente es de 12 volts. Entonces estos 12 volts se tiene que repartir entre estas 3 que tienen la misma capacidad. Entonces, para que eso suceda, sí tendrían que tener 4 volts cada una de las cargas. ¿Por qué? Porque 12 menos 4 serían 8. 8 menos 4 serían 4 y 4 menos 4, ahora sí, serían 0 volts. Entonces ahí se estaría respetando lo que es la ley de tensión de Kirchhoff. Y ya nosotros, fíjense, si tuviéramos esto, es más, lo podemos hacer hasta con, ya ven que
también ahí Julio nos habías comentado que hay tiras de 12 volts, ¿no? Por eso la vez que mencionamos de cuánto conectamos un LED, tú mencionaste 12 volts. ¿Y por qué? Porque hay tiras que ya están acondicionadas para que las conectes directamente a la batería del carro. Entonces, por ejemplo, si esta fuera una tira de LED, que te dice, no, pues tú lo vas a conectar a 12 volts, y acá tenemos otra tira de LED, y aquí tenemos otra tira de LED, ¿sí? Entonces, si lo conectamos de esta forma, nada más les van a estar llegando 4 volts. ¿Cómo estaríamos viendo la iluminación de los LEDs? ¿Sería igual de brillante? ¿Aumentaría o disminuiría? Si es que le están llegando nada más 4 volts a cada tira. ¿Cómo sería? ¿Cómo se imaginan que sería la iluminación, jóvenes? Sería menos rendimiento, ¿no? Y menos iluminación. Exacto. O sea, si nos están vendiendo una tira de LED que la debes de conectar a 12 volts y nada más la estás conectando en serie, y en serie vemos que se va a cumplir esta ley de tensión de Kirchhoff, pues vamos a ver que la iluminación pues no va a ser la suficiente, o sea, no va a ser la adecuada. Pues van a decir, pues que me vendieron unos LED dañados, entonces pues no va a ser eso. Lo que va a suceder es que se va a cumplir lo que es la ley de tensión de Kirchhoff, de que es el voltaje de la fuente se va a repartir en las diferentes cargas, que en este caso tendríamos 3 tiras de LED. Entonces, para que se respete, le estarían llegando 4 volts a cada una de estas, y obviamente pues no estaríamos viendo la iluminación correcta de estas tiras de LED, ¿vale? Entonces, esto sería, como quien dice, el motivo en el por qué nuestras lámparas están conectadas en paralelo. O sea, así como me lo mencionaron ahorita, en nuestra casa están conectadas en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Igual, si ustedes que dijeran, no, pues a ver, vamos a hacer un arreglo, y yo en mi cuarto quiero 2 lámparas, ¿no? Entonces, si tú las conectas en serie, se va a dividir la tensión, es decir, la tensión se va a repartir en esas 2 cargas si es que están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, en nuestras casas tenemos 120 volts de corriente alterna. Si tú, esa fuente, que es la que nos proporciona comisión, tú la vas a repartir en 2 cargas porque van a estar conectadas en serie. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, estarían de esta manera. O sea, en la lámpara 1 tendría, esta sería la de la fuente, la lámpara 1 tendría 60 volts y la lámpara 2 tendría los otros 60 volts. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces también veríamos de que pues si son focos incandescentes, la iluminación sería menor. Si son lámparas fluorescentes, a lo mejor no encendería, o encendería muy poco también, muy tenue. Entonces, por eso es que en nuestros hogares están conectadas en paralelo, por esto, para que se respete la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Sale, Julio? Sí, vamos ahí, Antonio, Jorge, Kevin. Sí, profe. Ok, excelente. Sí, profe. Muy bien. Profe, Sí, adelante. nunca me he fijado de cuánto voltaje es la bombilla que tenemos aquí en la casa. Ok, Porque se supone que entran 110 voltios, que no a la corriente que nos da comisión. sí, bueno, muchas veces, si digan, van a estar, hay como que hay variación, o sea, no es así como que, te digan. De hecho, en los focos, algunos te dicen, no, pues lo debes de alimentar a 127 volts, pero pues a veces si nosotros ya sabemos cómo medir en el multímetro, bueno, por lo menos teóricamente, que tú quisieras saber, Julio, que ya saber, yo tengo mi multímetro y lo voy a utilizar, o lo voy a utilizar para medir voltaje, pues yo lo condiciono, ya ahí checas los pasos para medir voltaje, y vas a leer lo que es la fuente de tu casa, que en este caso
pues lo podemos leer el voltaje en un tomacorriente de los que tenemos ahí donde conectamos la televisión, el refrigerador. O sea, es la misma cantidad de tensión, es la misma cantidad de voltaje que hay en toda nuestra casa, y la que nos proporciona comisión. Entonces, pues a lo mejor te dicen, no, pues comisión te entrega 127 volts de corriente alterna, y tú lo mides, te da 110 volts de corriente alterna, o te puede dar 130 volts de corriente alterna. Entonces, si digan, hay variaciones, pero pues va a estar alrededor de 127 volts de corriente alterna, lo cual pues es algo, también va a ser normal, porque a lo mejor comisión te dice 127, pero más adelante vamos a checar que cuando tú conectas cargas, el voltaje disminuye. O sea, aquí, pero más adelante lo vamos a checar. Cuando no está conectado nada, a lo mejor vas a leer 130 volts de corriente alterna. Esto pues se ve en tecnología, ahí con el link de Raúl, van a ver por qué cuando tenemos conectado algo, leemos 110, y por ejemplo cuando no hay nada conectado, a lo mejor sube hasta 130 volts, pero lo que es comisión te entrega 127 volts de corriente alterna. A menos de que, bueno, va a depender mucho de tu contrato con comisión. A lo mejor dice, no, pues yo necesito un voltaje de 220 volts. Entonces pues ya comisión te va a proporcionar ese voltaje y tú ya lo repartes en la casa. O que ya no, pues yo mi contrato es de 127 o 110 volts de corriente alterna, y también ese voltaje es el que va a alimentar a tu casa. Ya va a depender del tipo de contrato, Julio. Ok, muy bien, gracias. Ok, sí, nada, muy bien por preguntar. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a hacer, un resumencito de lo que es de lo que son estos cálculos que ya hemos visto de resistencia, y ahí rápidamente vimos cómo se calcula la potencia eléctrica, y ahorita estamos viendo la ley de tensión y la ley de corriente de Kirchhoff, ¿vale? Entonces ahorita esta teoría que estamos viendo lo vamos a resumir, y en base a ese resumen nosotros vamos a hacer unos ejercicios simplemente para repasar y comprobar teóricamente cómo se respetan estas leyes, o se tienen que respetar, y en base a esto ustedes lo practican y van a comprobar que precisamente estas leyes, ustedes cuando midan estas variables ya en circuitos van a comprobar estas leyes. Entonces vamos a ver los análisis, o sea, cómo se analizan los circuitos eléctricos. Entonces, a veces, bueno, para analizar lo que es los circuitos en serie, nosotros nos vamos a ayudar de lo que es la ley de Ohm. Entonces, con la ley de Ohm y con las fórmulas que hasta ahorita acabamos de ver, las vamos a anotar aquí. Una para resistencia total, ya nosotros vimos, ¿no? Igual aquí lo vamos a poner para hacerlo a manera de resumen. Resistencia sería sumarlo hasta el número de resistencia que tengamos en el circuito. ¿Sí? Ahora también vimos cómo es que se comporta un circuito en serie para la ley de tensión. Es decir, por ejemplo, el voltaje total menos el voltaje de las cargas que tengamos. Así estaría. Y luego en paralelo tenemos lo que es la resistencia. Tenemos
una fórmula que también ya la vimos. ¿Hasta cuándo? Pues depende de cuántas cargas resistivas tengamos. Y luego también aquí en paralelo vimos lo que son la ley de corrientes de Kirchhoff. Así es lo que hemos visto, ¿verdad? Si digan en serie, hemos visto esto, cómo tener la resistencia total en un circuito en serie, y vimos la ley de tensión de Kirchhoff. Y en paralelo vimos cómo tener la resistencia total de un circuito y vimos la ley de corriente de Kirchhoff. De hecho, estas también la podemos, si digan, podemos escribirlas de esta manera. El voltaje total te va a dar si tú sumas los diferentes voltajes de las diferentes cargas. Es otra manera de representarlo. ¿Y por qué? O de hecho, si lo quieren ver de otra forma, es de que tú vas a despejar el voltaje total y te queda esta formulita, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. O sea, esta formulita sale de la ley de tensión de Kirchhoff, donde significa que en un en un circuito en serie, lo que lo podemos resumir, lo que ahorita estábamos platicando. En un circuito en serie, es el que tenemos aquí, la sumatoria de los voltajes parciales, es decir, del voltaje en la carga 1, el voltaje en la carga 2, el voltaje en la carga 3. Si tú lees estos tres voltajes, te va a dar el voltaje de la fuente. Es lo que queremos expresar aquí. Si digan, esto viene de la ley de tensión de Kirchhoff. O sea, no es que estemos modificando nada, simplemente lo estamos despejando y de esa manera nosotros podemos checarlo. Y de hecho también nosotros podemos verlo de esa manera para un circuito en paralelo, pero ahora para las corrientes, la ley de corrientes de Kirchhoff. O sea, la corriente total, que es la que entrega la fuente, o la que entra a un nodo, pues va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Aquí estaría, y pues esta formulita también sale de la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, no es que estemos modificando nada, simplemente la estamos representando de otra forma. Entonces, así lo podemos decir. El voltaje en un circuito en serie, si tú sumas los voltajes de cada carga, te va a dar el voltaje de la fuente. Y luego también en un circuito en paralelo, si tú sumas las corrientes que salen de un nodo, te va a dar la corriente que entra a ese nodo. En este caso, lo vimos ahorita en el ejemplo de que la corriente total va a ser igual a la sumatoria de las corrientes parciales. Así lo podemos decir. Ahorita vamos a checarlo, pues. Entonces, aquí es lo que hemos visto hasta ahorita, lo que llevamos. Cómo tener en serie la resistencia, cómo tener en serie las tensiones. ¿Y por qué aquí, en un circuito en serie, de una vez, cómo se comporta la corriente? Bueno, la corriente, si bien aquí lo vemos, cómo se comporta, aquí lo vemos, como no tiene ningún otro camino que dividirse, la corriente es la misma.
O sea, podemos hacer esta formulita con el circuito serie. La corriente total, que es la que sale de la fuente, es la misma que la corriente que pasa por la carga 1, va a ser la misma que pasa por la carga 2 y es la misma que pasa por la carga 3, etcétera. Va a ser la misma. Aquí, pues para que ya quede completo lo que son la variable de resistencia, la variable de voltaje y la variable de corriente. Estas tres variables pues ya las podemos checar en un circuito en serie, cómo se comporta. Ahora, en un circuito en paralelo, ¿cómo se comporta? Pues bueno, aquí ya tenemos la resistencia, tenemos la corriente, ya no nos falta la tensión. Digan también lo que acabamos de explicar ahorita. El voltaje de lo que veamos ahorita, comisión te proporciona un voltaje, va a depender del contrato que tengas. El ejemplo que veíamos ahorita, pues es de que yo tengo 127 volts, entonces esos 127 volts en un circuito en paralelo, pues va a ser lo mismo que tengas en tu carga 1, va a ser el mismo voltaje que tengas en tu carga 2, va a ser el mismo voltaje que tengas en tu carga 3, hasta las cargas que tú tengas, va a ser el mismo voltaje, lo que vimos ahorita. Por eso es que las lámparas están conectadas en paralelo en nuestra casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el voltaje en la lámpara 1 que tengamos en la sala, el voltaje en la lámpara 2 que va a ser el que esté en el comedor, etcétera, todas las cargas, todas las lámparas que tengamos en nuestra casa, pues van a ser o van a estar conectadas a 127 volts. Esos son, pues ahora sí que el comportamiento de estas tres variables, y va a depender de cómo esté conectado en el circuito, para en serie o para paralelo. Otra forma de nosotros aprenderlo es esto, ¿no? Para en serie, pues ya esto ya es fácil, ¿no? Ya lo hemos trabajado. La resistencia total, pues es sencillo, nada más suma las resistencias. Y en paralelo, pues utilizas la sumatoria de las inversas a la inversa. Ahora, en un circuito en serie, el voltaje de las cargas vas a sumarlas y te va a dar el voltaje total. Y la corriente es la misma en un circuito en serie. Y en un circuito en paralelo es lo contrario. Es decir, el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo y la corriente, pues vas a sumar las corrientes parciales. Digan como que es de estos dos se cambian, ¿verdad? En serie, el voltaje, los voltajes parciales los vas a sumar para que te dé el voltaje total. En paralelo, pues el voltaje total es el mismo que tienes en las diferentes cargas. Y así pasa con la corriente, simplemente se intercambian. Tú con que te aprendas cómo se comporta en serie, ya vas a saber, simplemente lo cambias en paralelo. Es decir, que tú digas, pues ya me aprendí cómo se comporta la corriente en un circuito en serie. Y de hecho nosotros lo hemos aprendido porque no tiene ningún otro camino. Entonces, en un circuito, la corriente es la misma para todas las cargas. En un circuito en paralelo, pues va a ser lo contrario. Es decir, la corriente total se va a repartir por cada una de las cargas, ¿sí? Así no lo podemos aprender. Entonces, hasta aquí algún comentario, alguna duda. Ninguna, profesor. Excelente, muy bien, Julio. Antonio, Eduardo, ¿cómo vamos? Todo bien, Vamos bien, profe. Ok, excelente. Bueno, acuérdense que pues ahorita estamos así, simplemente analizando las leyes eléctricas que son básicas, ¿verdad? Ya cuando estén practicando, por eso les comentaba de que pues esto es de cajón, que son bases, y como decía Julio, ¿verdad? Y pues es cierto, mientras así estamos en práctica es como se nos queda más grabado, pero acuérdense de que esto lo tenemos que tener ahí en los apuntes. ¿Para qué? Pues para que digamos, a ver, yo me acordé de que nos decían algo de la resistencia, de la corriente y el voltaje, pero va a depender mucho del
del circuito, si está en serie o en paralelo. Después ya te vas a los apuntes y repasas esto, así de sencillo es. Entonces ya cuando estén ahí, por ejemplo, en electricidad industrial, a lo mejor ya van a saber esto, de que a ver, pues si yo conecto un motor en serie o en paralelo, pues las leyes de Kirchhoff se van a hacer presentes. Entonces, por eso es muy importante de que si nosotros, pues desde aquí ya vamos tomando en serio estos conceptos, pues más adelante ya vamos a ver por qué suceden algunos fenómenos. Entonces, aquí nada más es para estar ahí conscientes y estén haciendo anotaciones, ¿sale? Vamos a dar unos 5 minutos de descanso, o descanso yo para ir a tomar un vaso de agua, y ahorita regresamos en 5 minutos. Son las 10:15, a las 10:20 nos vemos otra vez, jóvenes, ¿vale? Aquí estoy yo. Excelente, Julio, muy bien. Profe, Excelente, Eduardo. Sí. Kevin también. Excelente, está Antonio. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, pues aquí ya tenemos resistencia, voltaje y corriente, cómo se comportan en serie y cómo se comportan en paralelo. Ok, vamos pues, fíjense, ya una vez que conocemos esas formulitas para en serie de las tres variables básicas eléctricas, y para paralelo sobre estas tres mismas variables eléctricas, también nosotros cuando estamos analizando los circuitos vamos a hacer uso, aparte de estas fórmulas, vamos a hacer uso también de lo que es la ley de Ohm. Y de la ley de Ohm, pues también ya la anotamos. De hecho, pues aquí la ley de Ohm la voy a poner aquí, donde nos decía que la corriente pues, es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. De hecho, esta formulita, pues esta formulita se aplica tanto a serie como en paralelo, ¿sí? O sea, no hay problema aquí. Entonces, aquí nada más separo las fórmulas de serie y paralelo, y pues esta formulita de la ley de Ohm abarca las dos, ¿sí? Para que no haya problema. Entonces dice, cuando nosotros queremos saber la cantidad de corriente que fluye a través del circuito, pues lo que es la ley de Ohm nos va a permitir calcular la tensión a través de cada carga del circuito. Es decir, aquí en este circuito en serie, que nosotros digamos, no, pues que pues yo no tengo multímetro para medir, pero si fijan, tenemos voltaje. ¿Y qué es esto? Dice 6, que alguien sabe qué se refiere con este símbolo. Ohms. 6. Muy bien, excelente, ohms. Entonces, esa es una unidad de medida. Y que para esta unidad de medida, ¿cuál variable eléctrica es la que estoy midiendo? ¿Será corriente, voltaje o resistencia o potencia? ¿Cuál variable eléctrica leo con la unidad de ohm? ¿Alguien sabe? ¿Cómo dijo, profe? Por ejemplo, esta es una unidad de medida, el ohm, lo que me acaban de comentar. Pero, ¿cuál es la variable eléctrica donde utilizamos esta unidad de medida? ¿Es voltaje? Resistencia, ¿no? ¿Perdón? Resistencia, ¿no? Resistencia. Excelente, así es. Así para nosotros decir, la resistencia, le voy a poner aquí un subíndice de 1 para indicar que la resistencia en la carga 1. La resistencia 1 vale 6 ohms. La resistencia 2 vale 10 ohms. Y la resistencia 3 vale 8 ohms. ¿Sí? Entonces,
que te diga, no, pues es que, bueno, aquí yo tengo este dato y aquí aparece, ¿no? Aquí dice 6 ohms, etcétera. Pero yo quiero conocer lo que es la corriente eléctrica. Por ahorita yo no tengo ningún instrumento. Lo único que yo sé es que tengo el voltaje y tengo la resistencia. Entonces, ¿quién nos va a ayudar o quién nos va a ser útil? Pues va a ser útil la ley de Ohm para analizar los circuitos. En este caso estamos en un circuito en serie. Entonces, acuérdense que pues podemos poner esto, los datos, las fórmulas, despeje si es que hay, sustitución de valores y el resultado. Entonces aquí tienes voltaje, la corriente es la que no sabes, las resistencias sí las conoces. Entonces aquí vamos a anotar los datos que tenemos y lo que nos están preguntando. Voltaje, cuando bueno, ahorita les explico, voltaje de 12 volts. Luego la resistencia, ya tengo R1, R2, R3, son las cargas, valen 6 ohms, valen 10 ohms y la tercera vale 8 ohms. Ahora, también aquí en datos tengo que escribir qué es lo que me están pidiendo. Ahí está. Entonces, ya a veces podemos ponerle voltaje total o simplemente la U. Cuando yo dejo la U es porque es el voltaje de la fuente, pero igual ahí lo remarcamos con un subíndice T, donde nos indica que es el voltaje total. Y también la corriente, cuando yo la dejo así sin subíndice, significa que es la corriente total. O también ahí podemos remarcar, ¿verdad? Para que no quede duda, podemos anotar con la corriente subíndice T. Ahora, ¿qué fórmula conozco yo hasta ahorita para obtener, por ejemplo, lo que nos está preguntando, que es la corriente? Digan, la ley de Ohm, o de hecho aquí en nuestra formulita, por ejemplo, tengo aquí la corriente, que es la que me están pidiendo, que es la ley de Ohm. Aquí en fórmulas yo pongo la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y digan, entonces la corriente es la que yo no sé. Vamos a ponerla aquí en lo que es en el apartado o en la columna de fórmula, que lo que es la corriente es la que yo no sé y está en el lado izquierdo, que es en la incógnita. Voltaje, si digan, como está la U sola, se refiere al voltaje total, y lo conozco. Aquí está. La R, si digan, no tiene ningún subíndice, significa que es la resistencia total. De hecho, esta yo no la conozco. Conozco yo cada una de estas, de las cargas en mi circuito, pero no conozco la resistencia total. Entonces aquí yo tendría que obtener la resistencia total. Entonces, ¿cómo obtendría la resistencia total? Pues sumándolo. Exacto. Ahí nos vamos acá a nuestro formulario. Dice, a ver, me estoy checando un circuito en serie. Entonces, ¿cómo se obtiene la resistencia total? Pues sumándola. Exacto. Entonces, sería R1 24 más R2 más R3. Entonces, ahí ya conozco estos datos y no va a ser ningún despeje. De hecho, me va a saltar esta y ya nos dieron el resultado, ¿verdad? Que es RT, pues es 6 más 10 más 8, 24 ohms. Que bueno, esta vamos a ponerlo en la columna que va en el resultado, 24 ohms. Ahí está. Entonces esto nos va a servir ahora sí para conocer la resistencia
resistencia total. Ahora sí ya, como yo conozco el voltaje total y la resistencia total, ahora sí vamos a sustituir los valores. La corriente total es igual al voltaje total, que es de 12 volts, entre la resistencia total, que es de 24 volts, perdón, 24 ohms. Entonces, ¿cuánto sería la corriente total? 0.5 0.5 ohms. ohms. ¿Cómo serían las unidades de medida para la corriente? ¿Estamos bien? Nos podemos checar, por ejemplo, cómo pondríamos el multímetro, ¿no? Para medir corriente. Si fijan, aquí estoy representando yo el símbolo del multímetro, pero adecuado para medir corriente. Entonces, si yo lo dejo así, esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la corriente se mide en amperes. Entonces sería 0.5 amperes. Sería la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ya una vez que analicé este circuito y que ya no, pues ya vamos a estar en prácticas, pues ya van a saber cuánto es la corriente que esperan medir aquí. Entonces, de esa manera, ustedes dicen, en el primer paso, para lo que es la condicionar el multímetro, ustedes ya saben dónde van a poner las puntas. Es decir, la punta negra ya saben que va en el común. Pero la punta roja, ¿dónde va? Va en amperes, miliamperes o microamperes. Entonces ya van a saber que aquí pues la corriente le está dando 0.5 amperes. Igual puede ser, ahora sí que ya la punta la van a poner para medir amperes. ¿Vale? Y ya nada más comprobarían esto. La corriente, pues aquí comprobamos, repasamos lo que vimos ahorita. La corriente en un circuito en serie, ¿cómo se comporta? La corriente va a ser la misma en un circuito en serie. ¿Y el voltaje cómo se va a comportar? El voltaje en un circuito en serie, sabemos que la fuente total se va a repartir entre las diferentes cargas que tengamos en nuestro circuito en serie. Entonces, de esa manera, ¿no? Si yo sumo el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, voy a saber que me tiene que dar 12 volts. De esa manera estoy comprobando yo la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces, esto es para la conexión en serie. Digan cómo llegamos a esto, pues simplemente a partir de la ley de Ohm, ¿sí? Y obviamente que también con lo que es la fórmula para obtener la resistencia en un circuito en serie. Con estas dos formulitas llegamos a nuestra solución. ¿Vale? Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna comentario. No, ninguno. El resultado siempre va a ser en amperes, profe. Sí, acuérdense, como nos están preguntando por corriente, pues la unidad de medida para la corriente es el ampere. Acuérdense que es muy importante eso, de que pues como técnicos tenemos que decir cuál es la variable que estamos midiendo, la cantidad de la variable y sobre todo la unidad de medida de esa variable. Entonces, ¿cuál es la variable? Corriente. La cantidad, 0.5. Unidad de medida, pues los amperes. Ya sabemos que la corriente, la unidad de medida es en amperes. Para la resistencia eléctrica es el ohm o ohmios, y para lo que es el voltaje o tensión serían los volts. Es muy importante eso, que no se nos olvide que nosotros tenemos que decir eso como técnicos. Entonces, pues bien, vamos, bueno, análisis de circuitos, pues ya vimos cómo, de hecho ya lo resolvimos. Los cálculos utilizados
a partir de la ley de Ohm se verifican con la ley de tensión de Kirchhoff. Fíjense, vamos a hacerlo pues también a comprobarlo, ¿sí? También nosotros podemos analizar la ley de Kirchhoff, la vimos así. Esa es la ley de Kirchhoff, ¿sí? Que la sumatoria de tensiones en un circuito en serie, pues me va a dar igual a cero. Ahora, nosotros la reacomodamos de esta manera. ¿Para qué? Pues simplemente nosotros podemos decir, a ver, si yo mido el voltaje en la carga 1 y el voltaje en la carga 2 y el voltaje en la carga 3, pues yo voy a obtener, sumándolos, voy a obtener el voltaje de la fuente. Por eso llegamos a esta formulita. Ahora, yo ya mediante la ley de Ohm, yo ya supe cuánto es la corriente total o la corriente que me entrega la fuente, que es de 0.5 amperes. De hecho, nosotros, sin necesidad del multímetro, podemos conocer cuál es el voltaje en la carga 1, cuál es el voltaje en la carga 2, cuál es el voltaje en la carga 3. ¿Cómo lo podemos saber? También mediante la ley de Ohm. Entonces, fíjense, de una vez lo comprobamos. Para que vean que siempre vamos a estar utilizando ley de Ohm y las formulitas que ahorita vimos. Vamos a ver cómo, ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Pues bueno, fíjense que ahorita yo ya sé el voltaje, son de 12 volts. También yo ya sé la corriente de 0.5 amperes. Me sé, de hecho, la resistencia total, también ya la conozco, que es de 24 ohms. Y conozco cada una de las resistencias de las cargas. 6 ohms, 10 ohms y 8 ohms. Ya tengo estos datos, pero acuérdense que también aquí en datos tengo que escribir qué es lo que me están pidiendo. Como ya no cabe, lo voy a poner aquí. Entonces, yo lo que quiero en este caso, quiero conocer el voltaje en la lámpara 1, el voltaje en la lámpara 2 y el voltaje en la lámpara 3. Así. Entonces, ¿qué fórmulas conozco yo? Pues bueno, las fórmulas que conozco, la básica es la ley de Ohm. Y de hecho con esta podemos nosotros adecuarla. La voy a adecuar así, fíjense. Como yo quiero saber el voltaje, entonces tengo que despejarlo. Tengo que despejar esta formulita. Es decir, dejar sola la letra U. ¿Cómo la vamos a dejar sola? Pues bueno, ¿quién le estorba? Le está estorbando la R. La R que le está haciendo a la U. Si nos fijamos, se está dividiendo. Entonces, ¿cómo la vamos a pasar? Va a pasar multiplicando. Exacto. Bueno, en un instante, así sería. Pero nosotros hemos dicho que lo que es la incógnita, que sería el voltaje en este caso, tiene que ir del lado izquierdo. Entonces nada más lo voy a acomodar para que ya me quede bien despejado. Así, si bien es lo mismo, nada más reacomodé las cosas. ¿Por qué? Porque el voltaje
es el que yo no conozco. Si digan no hay ningún subíndice, significa que sería voltajes totales y corrientes totales. Pero en este caso yo voy a poner voltaje en la carga 1, tengo que conocer la corriente que pasa por la carga 1 y tengo que conocer la resistencia de la carga 1. De esa manera es como tengo que hacerle yo. Yo no conozco el voltaje en la carga 1, por eso estoy despejando. Conozco la corriente que pasa por la resistencia 1. Si nos fijamos, como es un circuito en serie, la corriente es la misma. De hecho, nosotros vimos ahí, nomás le voy a poner aquí en fórmula, un circuito en serie, le voy a poner hasta de hecho ahí, serie. La corriente total es la misma que la corriente 1, y es la misma que la corriente 2, y es la misma que la corriente 3. Entonces, de hecho, yo por eso conozco la corriente 1, con esta deducción, viendo el circuito. Ahora, lo que es la resistencia, si digan, pues sí, aquí tengo yo ese dato, ya lo conozco. Entonces, ahora sí, ya podemos continuar con el siguiente paso, que es sustituir los valores. Entonces, el voltaje en la carga 1 va a ser igual a la corriente que pasa por esa carga, que sería 0.5 amperes por la resistencia en la carga 1, es decir, 6 ohms. Y ya simplemente realizamos la operación de 0.5 por 6. Que da un valor de 3. 3 volts, ¿verdad? Acuérdense. Siempre es muy importante la unidad de medida. Y de hecho, así haría con los demás. O sea, como ya tengo despejado, pues lo único que voy a hacer es simplemente adecuar, ¿sí? Ahora ya conozco voltaje 1, ahora falta el voltaje 2. Si digan, va a ser lo mismo, nada más lo único que va a cambiar es el subíndice, porque ahora quiero el voltaje 2. Entonces el voltaje 2, y lo mismo va a ser con el voltaje 3. Entonces aquí checamos lo que es la corriente 2, pues aquí con esta formulita que yo ya sé cómo se comporta la corriente en un circuito en serie, pues vas a ver cuál es la corriente 1, la corriente 2, es lo mismo que la corriente total. Entonces los valores de R2 y R3, pues aquí los tengo, también me los dan. Entonces yo conozco esos valores, nada más hago la sustitución. Entonces voltaje en la lámpara 2 va a ser que yo multiplique la corriente, y ya sé que la corriente en un circuito en serie es la misma. Ahora me dice la formulita, lo voy a multiplicar por el valor de R2, y R2 vale 10 ohms. Luego lo mismo hago para el 3, que la corriente vale 0.5 amperes, pero la resistencia ahora me dice que es de 8 ohms. Entonces ya simplemente hacemos la operación, las operaciones, y pues 0.5 por 10 me tiene que dar 5. y 0.5 por 8, 4. Entonces ahí, digan, yo ya estoy respondiendo lo que es la pregunta desde datos, ¿sí? Están preguntando por el voltaje 1, voltaje en la lámpara 2 y el voltaje 3, que es en la lámpara 3. Entonces ahora sí yo puedo decir, a ver, yo no tengo ningún multímetro, simplemente estoy analizando. ¿Y cómo lo estoy analizando? Pues utilizando la ley de Ohm y las formulitas que ya sé, ¿sí? Las formulitas que ya sé, pues porque ya sé cómo se comporta la resistencia, el voltaje y la corriente, tanto en circuito en serie como en un circuito en paralelo. Entonces aquí simplemente queremos saber las tensiones porque quiero comprobar la ley de tensión de Kirchhoff. Entonces aquí lo voy a poner voltaje en la lámpara 1, 3 volts, voltaje en la lámpara 2,
volts, voltaje en la lámpara 3, 4 volts. Entonces, aquí acuérdense que la ley de Kirchhoff, aquí la tenemos. Nosotros simplemente hicimos este cambio. ¿Por qué? Porque dijimos, a ver, si yo sumo las tensiones de las cargas, me tiene que dar al valor de la fuente. A ver, vamos a ver si es cierto. 3 más 5, 8. Y 8 más 4 serían 12. Y exactamente. Estamos comprobando nuestra formulita, que es a partir de la ley de tensión de Kirchhoff. Y de hecho la ley de tensión de Kirchhoff, aquí la voy a escribir, ¿verdad? Más para que, porque es la que nos están pidiendo comprobar. En este caso tenemos 3 cargas, por lo tanto serían 3 consumidores negativos. El voltaje de la fuente o el voltaje del circuito sería el positivo. Vamos a hacerlo. Entonces, el voltaje de la fuente son 12 volts. Voltaje en la carga 1 serían negativo 3 volts, porque es que está consumiendo. Luego voltaje en 2 serían 5 volts y voltaje en 3 serían 4 volts. Entonces, igual 12 menos 3 serían 8. Perdón, 9. 9 menos 5 serían 4. Y 4 menos 4 serían 0. Entonces ahí, aquí estamos comprobando la ley de tensión de Kirchhoff, que en un circuito, pues lo que es las fuentes y las cargas, sumando los voltajes, tienen que dar igual a 0. En este caso las fuentes estamos poniendo que son las que son positivas en voltaje y las cargas pues son consumidoras de voltaje, por eso nos da 0. Entonces ahí estamos comprobando nosotros lo que es la ley de tensión de Kirchhoff. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, ninguno. Muy bien. Todo bien, profe. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Antonio. Entonces, pues bueno, miren, aquí estamos ahí checando, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a analizar los circuitos en paralelo y combinados. Que acuérdense que realmente el combinado, como su nombre lo indica, va a ser una mezcla entre el serie y el paralelo. Entonces aquí, pues no, simplemente vamos a aplicar estos dos, serie y paralelo, estos dos maneras de verlo. Ahora, aquí vamos a checar, dice, en los circuitos en paralelo y combinados, los valores eléctricos se pueden calcular aplicando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Se digan lo que es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, pues van a ser ahí muy importantes, ¿sí? Hay que tomarlos en cuenta y ahí en nuestros apuntes tenerlos muy presentes. Entonces, la resistencia total de este circuito combinado se puede calcular usando la fórmula empleada para los circuitos en paralelo tras determinar la resistencia de cada bucle. Entonces, desde aquí lo que nos indica este circuito combinado pues es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obtener la resistencia total. Entonces, nosotros para obtener la resistencia total, si nos fijamos en los bucles, aquí sería 1, el bucle 2 y el bucle 3. Entonces, en el bucle 1, nosotros tenemos estas cargas que están conectadas en serie. Entonces, nosotros tenemos que hacer un equivalente para poder dejar nuestro circuito de esta manera. Y digan aquí, en esta carga, bueno, aquí esta sería una resistencia equivalente, es decir, de estas tres sale una resistencia equivalente. Esta sería vamos a poner R2 y la vamos a poner R3, que de hecho más bien sería 1, 2, 3, 4 y 5 para dejarlo bien, ¿sí? Con su nomenclatura correcta.
4 y R5. ¿Sí? Entonces R5 es esta y R4. Y aquí sería R1, R2 y R3. Entonces nosotros vamos a hacer un equivalente. La resistencia equivalente de estas tres, ¿cómo están conectadas? En serie. Por lo tanto, nosotros simplemente vamos a obtener su equivalente, que serían 6 ohms. Entonces la resistencia equivalente es de 6 ohms. La R4 es de 10 ohms y la R5 es de 8 ohms. Entonces, pues ahí tenemos aquí ya nos queda un circuito paralelo. Se digan, ya sería un circuito paralelo, ya no es combinado, ya sería un circuito en paralelo. Entonces ahí aplicamos lo que es la formulita. Escribí equivalente 1 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Si digan, son las tres resistencias que tengo yo en el circuito en paralelo. Entonces ya simplemente hago la sustitución de valores. Serían 6 ohms, R4 serían 10 ohms y R5 serían 8 ohms. Entonces esta operación, a ver ahí cuánto les da a ustedes, jóvenes. 2.55. Muy bien. A los demás si les da eso, 2.55. Fíjense, resistencia. ¿Cuál sería la unidad de medida de la resistencia? No. Entonces ahí es lo que estamos obteniendo, lo que es la resistencia total de un circuito combinado. ¿Cómo lo hicimos? Pues checamos en cada bucle cuántas cargas hay. A veces va a haber bucles dentro de otros bucles. Lo que nos dicen es de que por cada bucle pues hay que obtener una resistencia equivalente para que nos quede ahora sí de forma paralela el circuito, y aquí lo tenemos. Y ahí estaríamos analizando este circuito combinado para lo que es la resistencia total. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí también tenemos, bueno, era donde digamos el espacio para checar este ejercicio. Ahora, pues bueno, en este caso, pues aquí la vamos a dejar, jóvenes. Pues acuérdense que ahorita también en la tarde tenemos que conectarnos de 2 a 4 para terminar de ver este tema y poder hacer ahora sí ejercicios. Y acuérdense que pues vamos a continuar con los ejercicios de ayer de obtener la resistencia total, ¿vale? Si no tienen una duda, algún comentario, ahorita nos vemos a las 2, chavos. Vale. Órale. Ya, profe, todo bien. Gracias. Vale. Órale, nos vemos al rato. Vale.